función de lo que quería expresar el ente que debería definir el auditor al momento de planificar la tarea relacionada con el encargo. Entonces, hasta ahí llegamos, es decir, un conocimiento somero de lo que son afirmaciones y son objetivos. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es determinar qué es lo que vincula la afirmación con el objetivo? La afirmación con el objetivo, obviamente, la vinculación tiene que ver con el trabajo de auditoría. ¿Qué vincula la afirmación con los objetivos? Lo vincula la evidencia o la prueba que nosotros podemos lograr a través del trabajo. La prueba que nosotros podemos lograr a través del trabajo, van a entender mejor esto si ustedes se remiten a lo que son los casos judiciales. Es la prueba que obtiene el auditor a efectos de corroborar que las afirmaciones que expresa el ente son razonablemente o tienen un grado de seguridad razonable, de manera tal de que permitan determinar su verosimilitud. Básicamente eso es la evidencia. Son los elementos que nosotros obtenemos. Habitualmente algunos autores los llaman elementos de juicio. Nosotros preferimos denominarlo evidencia, que nos permiten comprobar que lo que expresa a través de los estados contables la organización es razonablemente cierto, Nosotros no podemos o no vamos en ningún caso, como consecuencia de que el trabajo de auditoría sería muy engorroso y muy complejo si lo hacemos, determinar con certeza si las afirmaciones de la administración son exactas. O sea, la exactitud no está dentro del parámetro de la visión de la auditoría, sino determinar un grado de seguridad razonable de que las afirmaciones de la administración concuerdan con su realidad. Esto nos va a poder proporcionar la evidencia de auditoría o los elementos de juicio. Ahora, ¿cómo el auditor o la auditoría obtiene o recopila o alcanza los elementos de juicio? A través de la aplicación de procedimientos de auditoría. Por su naturaleza, habitualmente, cada uno de los componentes que conforman los estados contables, ya sea dentro de cada uno de los estados, como habíamos visto anteriormente, el estado de situación patrimonial, los saldos que componen el estado de situación patrimonial, o los movimientos que componen el estado de resultados, o los movimientos que componen el estado de flujo de efectivo, y los saldos y movimientos que componen el estado de situación patrimonial, más la información complementaria, debemos lograr la evidencia relativa a esta información. En algunos casos, como dije anteriormente, son transacciones y en otros casos son saldos. Por eso nos definimos, por eso primero identificamos afirmaciones de saldos y transacciones y después definimos objetivos también de saldos y transacciones. De esa manera nosotros determinamos cuáles procedimientos se van a emplear para la obtención de esa evidencia que mencionamos anteriormente. Y como decía recién, cada componente o cada operación tiene su propio mecanismo de obtención de evidencia, es decir, que ya están predeterminados algunos procedimientos que se emplean. Por ejemplo, hay procedimientos específicos para determinar el saldo de las existencias de bienes de cambio, o para determinar el saldo de caja y bancos, o para determinar el saldo de los bienes de uso. Así también hay procedimientos específicos que permiten obtener la evidencia relacionada con los movimientos, tanto en ingresos como en gastos que ocurrieron durante el ejercicio o el movimiento de fondos. O sea, cada componente y cualquier vínculo que los relaciona tiene su procedimiento específico para poder acceder
Sí, sí, no hay problema, no hay problema. A ver. Estoy tratando de... Bueno, vamos a continuar. Que sí, que acceda a través del... pasarle en todo caso el enlace y no hay problema en aceptarla. No se me presenta en la pantalla otra posibilidad. Bueno, siguiendo con lo que había dicho anteriormente, esto es justamente lo que plantea el trabajo práctico número 2. Esto es justamente lo que plantea el trabajo práctico número 2. Y cuyo título, como ustedes podrán observar, es justamente la evidencia. Unidad 3, procedimientos y evidencias de auditoría. Tema, tipos de evidencia de auditoría. Objetivo, identificar los tipos de evidencia que se obtiene a través de la aplicación de procedimientos de auditoría. A continuación, se enuncian algunas de las pruebas sustantivas incluidas en los programas de trabajo. Ahí está. En los programas de trabajo para la auditoría de las deudas comerciales, créditos por venta, bienes de uso, inventarios y nómina y personal de las Tres Marías Sociedad Anónima. De las Tres Marías Sociedad Anónima. Para lo cual nosotros debemos conocer a qué se denominan específicamente pruebas sustantivas. En realidad, nosotros tenemos dos tipos de procedimientos aplicables en lo que es la ejecución o el desarrollo de una auditoría. Tenemos pruebas de cumplimiento, pero eso se utiliza habitualmente en la comprobación del funcionamiento del sistema de control interno, y las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas, ¿qué quiere decir sustantivo? Que el auditor tiene acceso directo a través de sus sentidos a dicha prueba, a la realidad que representa esa prueba. Por eso se lo denomina sustantiva. Dentro de las pruebas sustantivas nosotros nos vamos a encontrar con distintos tipos. Por ejemplo, en algunos casos, no en algunos casos, en general, en forma resumida, existen distintos tipos de pruebas sustantivas, dentro de las cuales podemos enumerar examen físico, confirmación de saldos, revisión de la documentación respaldatoria, observación, procedimientos analíticos, desempeño, recálculo o comprobaciones matemáticas, etcétera. Esas son básicamente, en general, las pruebas sustantivas con las que nosotros como auditores contamos para poder recopilar evidencia de auditoría. Y cada una de estas pruebas sustantivas se aplica específicamente a un componente de determinada naturaleza. Es decir, no es que todas se aplican a todos los componentes, sino cada una se adapta específicamente a cada uno de los componentes que conforman digamos, las afirmaciones que contienen los estados contables. En este caso específico, ¿qué es lo que nos hace el planteo? El planteo nos expone las pruebas sustantivas. Nos enumera un conjunto de pruebas sustantivas, y la tarea que debemos realizar nos dice indicar para cada prueba sustantiva el o los objetivos de auditoría a satisfacer por el auditor a efectos de detectar posibles incorrecciones por error o fraude. Digamos, el o los objetivos de auditoría, y vamos a cortarlo ahí, porque lo demás, digamos que a mí, modesto entender, la auditoría
no tiene como objetivo determinar error o fraude, sino específicamente tiene como objetivo determinar la razonabilidad de la información financiera. Después, si dentro del proceso de auditoría se detecta algún tipo de error o fraude, bienvenido sea, pero no es ese el objetivo final. No es ese el objetivo final de la prueba de auditoría. Y segundo, la segunda tarea que debemos de identificar es qué tipo de evidencia se obtiene con su aplicación. Y acá tenemos la enumeración de lo que son las pruebas sustantivas. La primera prueba sustantiva que menciona el planteo es verificar el corte de la documentación relacionada con las compras. Verificar el corte de la documentación relacionada con las compras. Órdenes de compra, informes de recepción, órdenes de pago. En este caso, nosotros estamos focalizando el examen de auditoría a un componente cuya característica fundamental tiene que ver con que su naturaleza está conformada por transacciones. Es decir, no nos estamos refiriendo a saldo, sino nos estamos refiriendo a la totalidad de las compras que se efectúan durante el ejercicio. Por eso, en primer lugar, tenemos que visualizar, como habíamos dicho en la clase anterior, los objetivos vinculados a las transacciones, no a los saldos. Remitiéndonos a la diferencia, que no era mucha, que había entre uno y otro caso. Volviendo al análisis del punto 1. Repito, verificar el corte de la documentación relacionada con las compras. Tenemos auditoría de transacciones, entonces. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Definir objetivos vinculados con transacciones, no con saldos. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos vinculados con transacciones, ¿se acuerdan algunos de ellos? Por ejemplo, tenemos ocurrencia, integridad, pertenencia, registro y corte. Como les decía en la clase anterior, nosotros lo que debíamos hacer es definir nuestros propios objetivos. Nos limitamos a un estándar mínimo, pero en realidad cada uno de los auditores se debe remitir a lo que entiende que son los objetivos que puede definir en función de su competencia profesional. En este caso, el planteo nos dice verificar el corte de la documentación. El corte de la documentación, verificar el corte de la documentación, ya la redacción del planteo nos está dando una idea de cuál es el objetivo de auditoría vinculado con las transacciones que nosotros, o cuáles son los objetivos de auditoría con los cuales nosotros debemos determinar a los efectos de la aplicación de las pruebas sustantivas, o lo que nos permite lograr la prueba sustantiva que nos describe el planteo. Verificar el corte de la documentación relacionada con las compras. ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser los objetivos de auditoría que satisface la aplicación de este procedimiento específicamente vinculados con las compras? Repito, son transacciones. En principio, el objetivo de auditoría que nos va a permitir satisfacer la aplicación de este procedimiento de auditoría, ustedes saben, es el de corte. Básicamente es el de corte. Por otro lado, nos permite también determinar o satisfacer el objetivo de registro. ¿Por qué les digo el objetivo de registro? Porque el examen de la documentación de corte, ¿qué va a permitir verificar o constatar por parte del auditor? Que no se hayan registrado compras con posterioridad al cierre del ejercicio que correspondan al ejercicio que se está auditando. Ese es el objetivo, básicamente, en forma resumida, que nos permite, traduciendo el objetivo de corte y el objetivo de registro. Es decir, que no se
registren transacciones con posterioridad al cierre del ejercicio que correspondan al ejercicio que se está auditando. El segundo punto, examinar la razonabilidad de los movimientos de los proveedores y las cuentas relacionadas. El examen de la razonabilidad de los movimientos de proveedores y las cuentas relacionadas tiene que ver básicamente con el procedimiento que nosotros, o la prueba que nosotros denominamos procedimientos analíticos. Anteriormente alguna bibliografía lo denominaba, mejor dicho, no alguna bibliografía, sino la bibliografía básica que usábamos en la antigüedad, por decirlo de alguna manera, lo denominaba pruebas globales de razonabilidad. Hoy por hoy lo denominamos procedimientos analíticos, que básicamente es la utilización de comparaciones o análisis globales respecto al comportamiento de algunas cifras, a efectos de detectar si existe alguna inconsistencia en el comportamiento durante el ejercicio de alguna cifra, de manera tal de, ahí sí, en el caso que se detecte alguna inconsistencia, aplicar procedimientos adicionales que nos permitan determinar cuál es la naturaleza de esa inconsistencia. En este caso también nos estamos refiriendo a movimiento de proveedores, nos dice. Entonces también nos estamos refiriendo a transacciones, es decir, la totalidad de los movimientos que se efectuaron durante el ejercicio con la cuenta de proveedores y las cuentas relacionadas. Con las compras, que en realidad es un complemento del procedimiento que ya se enumeró en el punto anterior. O mejor dicho, este sería el procedimiento inicial y el que plantea el punto 1 sería el procedimiento complementario. Examinar la razonabilidad, les decía que es un procedimiento analítico. ¿Qué objetivo satisface en el caso de las transacciones el procedimiento analítico? Básicamente tiene que ver con la integridad. Con la integridad y con la ocurrencia. Es decir, estamos hablando de dos objetivos que se satisfacen con este procedimiento. La integridad y la ocurrencia, es decir, que ocurrieron situaciones, que ocurrieron las transacciones durante el ejercicio, y la integridad, que todas las transacciones que conforman la sumatoria de movimientos de proveedores y cuentas relacionadas durante el ejercicio no han sufrido mayores inconvenientes en relación a su comportamiento. Esos son los objetivos: ocurrencia e integridad. Ahora vamos a pasar al tercer procedimiento que nos describe el planteo. Confirmar las cuentas por pagar mediante el procedimiento de circularización, seleccionando una muestra de proveedores del listado entregado por el ente, circularizar también por muestreo a los proveedores con saldo cero a la fecha de cierre. Este es mucho menos complejo. Acá, como ustedes podrán observar, nos estamos refiriendo a la revisión de un componente cuya naturaleza está determinada por un saldo. Estamos hablando de el saldo de las cuentas por pagar, o las cuentas, se las denomina deudas comerciales, se las denomina proveedores, o se las denomina cuentas por pagar. O sea, independientemente de la denominación contable que se le otorgue, este componente está caracterizado por el hecho de que representa un saldo. Un saldo. ¿Y qué nos permite determinar? ¿Qué nos permite determinar? Mejor dicho, ¿qué objetivo nos permite satisfacer la aplicación del procedimiento de circularización que se aplica a componentes de esta naturaleza?
¿Se aplica a las cuentas por pagar o se aplica a las cuentas por cobrar? O a las otras cuentas por cobrar o a las otras cuentas por pagar. Se aplican básicamente a cuentas cuya naturaleza sobresaliente es que está representada por un saldo. Los objetivos que nos permite satisfacer la aplicación del procedimiento de circularización son básicamente el de existencia. ¿Qué quiere decir el de existencia? De que la deuda, mejor dicho, la obligación por parte del ente existe. Existe. ¿Por qué? Porque quien es nuestro acreedor nos va a contestar eventualmente que efectivamente el ente le debe algún tipo de dinero o bienes, por un lado. ¿Sí? Y por el otro objetivo que satisface es el de la integridad, porque le va a permitir determinar a la auditoría ¿qué cosa? El hecho de que el eventual acreedor le va a responder al auditor el monto total de la deuda correctamente determinado en su condición de acreedor. Como ustedes habrán visto ya en la parte teórica, este es uno de los procedimientos más confiables desde el punto de vista de la auditoría en general, como consecuencia de que permite la intervención de terceros, que muchas veces resulta en evidencia más confiable que la que nos puede proporcionar la obtenida dentro del interior de la organización, fundamentalmente aquella vinculada a la consulta que eventualmente se efectúa con recursos humanos del ente. El punto 4, aplicar procedimientos alternativos para las circulares no contestadas. Revisión de los pagos a proveedores realizados con fecha posterior al cierre del ejercicio, examen de la documentación respaldatoria de la integración del saldo al cierre. Bueno, este es un procedimiento complementario. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ejecuta el procedimiento de circularización? Habitualmente se selecciona una muestra y a esos proveedores que componen la muestra se le remite, en este caso está hablando, me parece, no, está hablando de proveedores. Se le remite la circularización esperando obtener la respuesta. Pero hay en algunos casos de que el proveedor no responde por tal o cual motivo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que utiliza la auditoría? Procedimientos de auditoría a efectos de determinar esa parte que no respondieron, la verosimilitud de esa parte que no respondieron los acreedores, por llamarlo de alguna manera. Utilizando, por ejemplo, procedimientos de revisión de los pagos a proveedores realizados con fecha posterior al cierre del ejercicio y el examen de la documentación respaldatoria de la integración del saldo al cierre. En este caso, a mi modesto entender, se satisfacen los mismos objetivos o se podrían satisfacer los mismos objetivos que en el caso del punto anterior, el punto 3. En principio, existencia e integridad. Pero hay que agregarle algo adicional. ¿Por qué algo adicional? Porque en este caso también nosotros le podemos agregar si se permite corroborar la información proporcionada por las afirmaciones de la administración a través de la aplicación del procedimiento de circularización y los complementarios, se va a permitir determinar la adecuada valuación. Entonces, también le podemos agregar que satisfacen el objetivo de evaluación, porque nos va a proporcionar las magnitudes cuantitativas correctas a las cuales debe ser expresada la afirmación en los estados financieros, los cuales la afirmación puede estar bien perfectamente o pueden ser susceptibles de efectuar correcciones. Entonces, acá nos encontramos con 3 objetivos que satisface este procedimiento.
o estos procedimientos, los dos: existencia, integridad y valuación. Yendo al punto 5, fíjense que todavía no estamos hablando del tipo de evidencia, estamos hablando de los objetivos que satisfacen. Yendo al punto 5, realizar el recálculo de los correspondientes resultados financieros incluidos en el estado de resultados y comprobar su razonabilidad. Cuando nosotros estamos hablando del estado de resultados, ustedes automáticamente se ubican en el hecho de que la naturaleza de lo que estamos revisando tiene que ver con transacciones. Entonces nos tenemos que ir a transacciones. Nos tenemos que ir a transacciones. Y el objetivo que va a satisfacer vinculado con las transacciones, ¿cuál va a ser? Se le puede denominar medición, desde el punto de vista de las transacciones. Es decir, que los resultados financieros estén adecuadamente calculados y obviamente están incluidos en el estado de resultados. Medición. Eso es lo que nos va a permitir, no evaluación, sino medición. Es decir, que los resultados financieros fueron adecuadamente calculados. Y obviamente nos va a permitir también satisfacer el objetivo de exposición. ¿Por qué exposición? Porque si están adecuadamente medidos y están en el estado de resultados, nos va a permitir satisfacer ese objetivo en forma concurrente con el de medición. El punto 6, comprobar el control de calidad que se realiza de las mercaderías recepcionadas. Comprobar el control de calidad que se realiza de las mercaderías recepcionadas. En este caso, yo diría que no es muy feliz la redacción, pero entiendo que se puede identificar sin ningún tipo de inconvenientes cuál es el objetivo a satisfacer en este caso. ¿Cómo se comprueba el control de calidad de las mercaderías recepcionadas? Mediante la observación de la tarea realizada por el ente, por el Departamento de Control de Calidad del ente, o haciendo una revisión posterior de las condiciones en las cuales se encuentra la mercadería en existencia. ¿Qué objetivo nos permite satisfacer? ¿Qué objetivo nos permitiría satisfacer la aplicación de este procedimiento? La aplicación de este procedimiento está vinculada fundamentalmente con un componente cuya naturaleza sobresaliente es el saldo. Estamos hablando de los bienes de cambio. Los bienes de cambio están contenidos en el estado de situación patrimonial y están expresados en un importe determinado. Ese importe debe ser representativo de lo que es la realidad del inventario. Es decir, nosotros tenemos los valores expresados en los estados contables y nos vamos al almacén y nos vamos a encontrar con la cantidad equivalente, tanto en unidades como en cantidades monetarias de la mercadería que está expresada en los estados contables. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si nosotros nos encontramos con una cifra en los estados contables y nos vamos al inventario y al almacén y nos encontramos aplicando este procedimiento, por ejemplo, con mercadería deteriorada o mercadería en condiciones inferiores a las que se aceptó? Entonces nos vamos a encontrar con que la evaluación expresada en los estados contables no es la correcta. No es la correcta, pero no solamente la evaluación, sino que no está satisfecho el requisito o el objetivo de integridad, porque no es equivalente por la calidad la mercadería que está representada en cifras en los estados contables con la mercadería que está en existencia. Entonces tenemos dos objetivos que ya identificamos satisface este procedimiento. Uno es el de integridad, por un lado.
como consecuencia de que no es equivalente la cantidad de los estados contables con la cantidad de los almacenes. Y por el otro, la medición o la evaluación, porque está inadecuadamente medida la mercadería que está en el almacén y obviamente está incorrectamente medida en el inventario, en los estados contables, perdón, en el estado de situación patrimonial o cualquier otro estado complementario que represente la descripción de los bienes de cambio. Entonces, este punto, el punto 6, satisface dos objetivos básicamente, el de integridad y el de evaluación. Pasando al punto 7, revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. Revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. En realidad, lo que se hace no es revisar la cuenta por cobrar con el gerente de crédito, sino juntarse con las cuentas por cobrar con las planillas que eventualmente elabora el gerente de créditos, representativas de las cuentas por cobrar, y solicitarle información respecto al funcionamiento de los mecanismos de cobranza, mejor dicho, de otorgamiento de crédito y cobranza, la antigüedad que acepta el ente en las cuentas por cobrar, el comportamiento que debe tener en forma estándar el saldo de las cuentas por cobrar durante el ejercicio. Es decir, toda información relativa al análisis de la naturaleza, de cómo funciona el componente. La cobrabilidad, obviamente, es un interrogante que habitualmente se trata de satisfacer con la consulta con el gerente de cobranza. ¿Por qué? Porque se le pregunta cuál es el porcentaje de cobranza o de no cobranza o de incobrables que tienen durante el ejercicio y cuál es la demora. ¿Cuáles son montos importantes? Sí o no son montos importantes. Entonces, toda esa información es la que se recopila a través de la consulta con el gerente de crédito para evaluar la cobrabilidad de las cobranzas. ¿Qué objetivos permite satisfacer la aplicación de este procedimiento? En general, el objetivo que permite satisfacer, por un lado, es la integridad. ¿Por qué? Porque nosotros específicamente vamos a poder determinar con cierto grado de razonabilidad el monto total de las cuentas por cobrar y calcular adecuadamente, en caso de que correspondan, las previsiones, con el mayor grado de acercamiento posible a lo que sería representativo de la realidad. Entonces, eso nos va a permitir incluir de la mejor manera posible en los estados contables, o le va a permitir al ente incluir de la mejor manera posible dentro de los estados contables los montos correspondientes a las cuentas por cobrar y a sus regularizadoras eventualmente, y determinar adecuadamente las incobrabilidades. Eso en principio nos permite determinar o satisfacer el objetivo de integridad. Y por el otro, al mismo tiempo, nos permite determinar otro objetivo, el de evaluación, porque nos permite determinar con cierto grado de razonabilidad o cierto grado de certeza. Yo no me gusta hablar de certeza porque en auditoría no se habla de certeza, pero acercarse, que el saldo se acerque lo más posible a lo que es la realidad de la organización en relación a las cuentas por cobrar. Y una mención que tenía que hacer es cuando nosotros no estamos hablando, cuando estamos hablando de créditos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a saldos, porque son las cuentas por cobrar y que conforman el estado de situación patrimonial. Entonces, resumiendo, en este punto, el procedimiento que se aplica tiene por objeto, o mejor dicho, tiene el objetivo o se satisfacen los objetivos de integridad, por un lado, y de evaluación por el otro. Después, a través de la aplicación de otros procedimientos, se revisa la adecuada exposición eventualmente, pero básicamente el procedimiento, como lo describe el planteo, satisface los objetivos de
integridad y evaluación. 8. Presenciar la toma del inventario. Presenciar la toma del inventario y realizar el recuento físico de mercadería por muestreo. Presenciar la toma del inventario y realizar el recuento físico de mercaderías por muestreo. Bueno, este es uno de los procedimientos tradicionales o el procedimiento tradicional que se utiliza para la revisión de lo que es el saldo de los bienes de cambio contenidos en el estado de situación patrimonial, habitualmente en lo que es el activo corriente, aunque puede ocurrir de que existan bienes de cambio no corrientes. En la menor proporción de los casos, pero básicamente nos permite determinar la corrección o la razonabilidad del saldo de los bienes de cambio en el estado de situación patrimonial. Es el procedimiento tradicional. Por un lado, acá en realidad tenemos dos procedimientos. Tenemos dos procedimientos. El primero es la observación. El primero es la observación. Y el segundo es el recuento físico o el examen físico. Es decir, por un lado, la auditoría, ¿qué es lo que hace? Observa de qué manera el ente realiza el procedimiento de inventario que lo debe realizar si tiene más o menos organizado un sistema de control interno racional. El ente debe efectuar, si se dedica a la compraventa o la fabricación de bienes, debe realizar un inventario periódico de esos bienes. ¿Qué es lo que hace la auditoría? No es que se hace un inventario especial, sino que interviene en aquel momento en el que el ente planifica la realización del inventario y observa de qué manera lo realiza. Básicamente el procedimiento de observación tiene como objeto recopilar información respecto al funcionamiento de control interno, del sistema de control interno. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el procedimiento de observación tiene ese objetivo, más que nada, más que recopilar evidencia de auditoría directa. No obstante, en forma complementaria con el de examen físico, obviamente proporciona una idea de lo que es la razonabilidad de los saldos componentes del inventario que están transcriptos en los estados contables. Y el recuento físico, el auditor no lo hace sobre el universo sobre el cual trabaja el ente al realizar su inventario periódico, sino que selecciona dentro de este inventario, digamos, dentro de las existencias de bienes de cambio, selecciona una muestra de lo que recontó el ente. Selecciona una muestra y efectúa el mismo procedimiento, es decir, efectúa el recuento físico a efectos de determinar la corrección de las conclusiones a las que arribó los que se arribaron en función de los resultados proporcionados por la labor realizada por el ente. ¿Sí? En general, ¿cuáles son los objetivos que se satisfacen por la aplicación de este procedimiento? En general, los objetivos principales que se satisfacen por la aplicación de este procedimiento son mucho más amplios que los que vinimos analizando anteriormente. En este caso, al tratarse de saldos, se satisfacen los objetivos de existencia, de integridad, porque vamos a detectar si existen faltantes de algún tipo de mercadería o si existe el mismo deterioro que habíamos mencionado en comentarios anteriores, a efectos de determinar la integridad de cada uno de los bienes que integran el saldo de los bienes de cambio. Y por el otro lado, la adecuada evaluación como consecuencia del segundo objetivo que mencioné anteriormente. Es decir, con este procedimiento en general se satisfacen esos objetivos de trascendental importancia al momento de examinar el componente bienes de cambio. Es decir,
Existencia, es decir, que los bienes están, que los bienes existen, que los bienes existen. ¿Qué más que esa realidad? La integridad, es decir, que están todos, por un lado, y que se ha efectuado una adecuada consideración desde el punto de vista de su evaluación. Esos tres objetivos, existencia, integridad y evaluación, son los que permite satisfacer la aplicación de este procedimiento. En el punto 9, fíjense que todavía no hablamos Perdón, profe. Sí, sí. ¿Estos tres objetivos satisfacen lo que es el procedimiento de observación? No. Tener claro en separar lo que es observación de lo que es recuento físico. Observación habitualmente se utiliza cuando nosotros estamos aplicando los procedimientos. Por eso dije, vamos a esperar control interno. Cuando nosotros estamos aplicando los procedimientos para la evaluación del sistema de control interno. Habitualmente se aplica conjuntamente con la toma del inventario. Pero lo relevante desde el punto de vista de la auditoría sustantiva, que es la que nosotros estamos analizando, del enfoque sustantivo, es la realización del recuento físico. ¿Me entendiste o tenés dudas con respecto a eso? Sí, ahí me quedó claro. Ah, bueno. Gracias. El punto 9 decía, fíjense que todavía no estamos hablando del tipo de evidencia, sino lo que estamos hablando es de qué objetivos satisfacen estos procedimientos. Obviamente, como ustedes verán, no satisfacen los 5 objetivos o 6 objetivos de cada tipo que ustedes tengan como marco de referencia, sino que satisfacen algunos, por los cuales, en general, los procedimientos principales que nosotros describimos hasta acá se utilizan apoyados por otros procedimientos complementarios que permiten satisfacer los demás objetivos que les faltan por defecto. Por eso no es que solamente se satisfacen esos objetivos. Se satisfacen los objetivos que nosotros enumeramos o que nosotros identificamos, pero para la satisfacción de los demás objetivos que nosotros debemos determinar de acuerdo al rubro, ya sea transacciones o saldos, se utilizan otros procedimientos alternativos, obviamente que acá no están descritos. Estos están descritos a título de ejemplo. El punto 9, recalcular las depreciaciones del ejercicio. Recalcular las depreciaciones del ejercicio es un procedimiento que se utiliza habitualmente más allá de la revisión de los... más allá de la revisión o del examen o del procedimiento que se describe seguidamente, se utiliza básicamente para satisfacer dos procedimientos. Para satisfacer dos objetivos. Uno es el de integridad y el otro es el de evaluación. ¿Por qué? Porque permite determinar la corrección de los mecanismos de depreciación que utiliza el ente a los efectos de calcular o de evaluar lo que son los bienes de uso. Entonces, esos son los objetivos que permite satisfacer el recálculo de las depreciaciones del ejercicio. En forma complementaria con el procedimiento siguiente. El procedimiento siguiente es el relevamiento de los bienes de uso y cotejar con el inventario entregado por la empresa. El inventario entregado por la empresa, lógicamente, es lo primero que ustedes le piden a la empresa respecto de los bienes de uso. Un registro de inventario o un listado de los bienes con todos los componentes que conforman dichos bienes. Por ejemplo, la antigüedad de cada uno de los bienes, la fecha de alta, la fecha de baja en que se hayan producido, las amortizaciones calculadas a la fecha de cierre, es decir, toda la información vinculada con lo que son los bienes de uso. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Es efectuar el examen físico, o sea, el procedimiento, la revisión física de esos bienes a efectos de determinar si la información que contiene ese listado que le proporciona la auditoría, el ente, y que tiene el mismo importe en bienes de uso que lo que están contenidos en los estados contables,
es concordante con lo que ustedes verifican en el procedimiento de relevamiento de los bienes de uso. ¿Mm? Es decir, están cotejando la realidad con la contabilidad. La realidad a través del relevamiento de los bienes de uso. Y la contabilidad es la que está en ese listado que es representativo de la misma información que está contenida en los estados financieros. ¿Qué objetivo satisface el relevamiento de los bienes de uso? A simple vista, podemos determinar de que el relevamiento es el examen físico de los bienes, o el recuento físico de los bienes. Es decir, observar que los bienes están y qué tipo de bienes están y comparar en qué condiciones están y comparar con la información que nos proporciona a través de su listado el ente. ¿Qué objetivo satisface la aplicación de este procedimiento? Por un lado, el objetivo de existencia. Y volvemos, nos dice la aclaración, estamos hablando de saldo, porque estamos hablando de información contenida en el estado de situación patrimonial. En este caso, en el activo no corriente. El objetivo que se satisface, el primero es el objetivo de existencia. El objetivo de existencia, por otro lado, el objetivo de integridad y por el otro lado, el objetivo de evaluación. En forma concurrente con la aplicación del procedimiento, que se describió en el punto 9, en forma concurrente. Después faltarán algunos otros objetivos. Por ejemplo, derechos y obligaciones. No vamos a poder constatar de la aplicación de este procedimiento que el bien pertenezca al ente. O sea, se aplicarán procedimientos adicionales a efectos de determinar que el bien en particular o que los bienes en general pertenezcan al ente. Pero en principio los objetivos que se satisfacen son existencia, integridad y evaluación. ¿Y por qué el de integridad? Porque nosotros a través del relevamiento de los bienes de uso, es decir, de la observación visual de las condiciones del bien de uso, vamos a poder determinar si el estado en el que se encuentra cada uno de los bienes que nosotros estamos relevando es aquel que le otorga el valor que está contenido en el listado que proporciona el ente. Porque puede ser que el cálculo que efectúa el ente sea un simple cálculo matemático en función de los mecanismos de amortización que nosotros conocemos. Pero resulta de que nosotros cuando vamos a hacer la auditoría nos encontramos que existen bienes con mayor nivel de deterioro o que directamente se encuentran obsoletos. Por lo cual, obviamente se va a modificar o se van a modificar el listado de bienes, se va a modificar el listado de bienes que nos proporciona el ente. Por lo cual, en forma, digamos, los estados contables están reflejando así, en prima facie, están reflejando un importe que no es el que coincide con la realidad. Eso es lo que nos va a poder, por eso se satisfacen los objetivos de existencia, integridad y evaluación, como consecuencia de que los resultados del relevamiento nos van a proporcionar una visión clara de lo que es la realidad de la organización respecto de los bienes de uso. Ahora, pudimos determinar en forma somera cuáles son los objetivos que permiten satisfacer la aplicación de los procedimientos que describimos precedentemente. Nos pudimos haber omitido algunos, obviamente, y obviamente pudimos, de acuerdo a la visión de cada uno, pudimos haber visto mal, valga la redundancia,
e identificar objetivos que pueden aplicarse o no. Pero en general son los objetivos que nosotros, en función de cómo está planteado el trabajo, que son satisfechos por los procedimientos que se enumeran. Paso seguido, ¿qué es lo que sigue? Que el planteo nos expone o nos transmite la inquietud de qué tipo de evidencia se obtiene con la aplicación de estos procedimientos que se enumeraron. ¿Qué tipo de evidencia? Ustedes saben que la aplicación de procedimientos, mejor dicho, voy a ser redundante en esto. El procedimiento es un proceso, es una actividad que realiza el ente. Una actividad a través de la cual obtiene un elemento de juicio, obtiene un documento, obtiene una conclusión a través de su visión, de la visión de los sentidos, digo, obtiene algún otro elemento, la respuesta a algún cuestionario, obtiene información en general. Eso surge como consecuencia de la aplicación de cada uno de los procedimientos, que son actividades. ¿Y por qué les digo esto? Porque habitualmente se tiende a confundir lo que es procedimiento con evidencia, y no es así. Evidencia es la prueba que se obtiene, es la prueba que se obtiene. Y se estandariza su denominación a través de la identificación con un término específico, que también ustedes lo habrán visto en la clase teórica. El procedimiento, como decía, es la actividad que se desarrolla con el objetivo de obtener un elemento de juicio o una prueba que nos permite vincular la realidad con las cifras que contienen los estados contables, que son las que representan las afirmaciones de la administración. Hasta ahí estamos. Ahora, ese elemento de juicio, ¿cómo se lo clasifica? Se lo clasifica a través de determinada o de cierta terminología, por llamarlo de alguna manera. Ustedes se van a encontrar con que, por ejemplo, tenemos evidencia documental, tenemos confirmación, tenemos examen físico, tenemos desempeño, tenemos procedimientos analíticos, tenemos recálculo. Esos son los tipos de evidencia. Dentro de esos tipos de evidencia, por ejemplo, dentro de la evidencia examen físico, tenemos recuento de bienes de cambio, tenemos arqueo de efectivo, tenemos tenemos recuento en forma concurrente con la observación de los bienes de uso. Fíjense que tenemos 3 tipos de procedimientos, pero que representan la misma evidencia, ¿sí? Que representa la misma evidencia, pero los procedimientos son totalmente distintos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la confirmación. Nosotros tenemos la confirmación de los proveedores, tenemos la confirmación de la confirmación de saldos de los bancos, tenemos la confirmación de las cuentas por cobrar, tenemos la confirmación de los abogados, de la empresa, etc. O sea, estamos enumerando 4 procedimientos, pero que proporcionan la misma evidencia conceptualmente, proporcionan la misma evidencia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de identificar en el punto siguiente. Eso es lo que vamos a tratar de identificar en el punto siguiente. Y vamos a volver al principio. Vamos a empezar por el punto 1. Verificar el corte de la documentación relacionada con las compras. Verificar el corte de la documentación
relacionada con las compras, órdenes de compras, informes de recepción y órdenes de pago. Ese es el procedimiento. La verificación de documentación es un procedimiento que es aplicable a un sinnúmero de componentes que conforman la información que contienen los estados contables. En este caso específico, los objetivos, ¿se acuerdan? Era el corte y registro. Pero ¿qué nos permite, qué evidencia nos permite obtener la aplicación de este procedimiento? La aplicación de este procedimiento nos permite obtener evidencia documental. Es decir, lo que nosotros, desde el punto de vista de alguna bibliografía, la llaman evidencia documental o la llaman documentación de respaldo o, en resumen, documentación. Esa es la evidencia que se obtiene por aplicación del procedimiento descrito en el punto 1. Pasemos al punto 2. Es otra actividad, examinar la razonabilidad de los movimientos de los proveedores y las cuentas relacionadas. El procedimiento es examinar, la actividad es examinar la razonabilidad de los movimientos de los proveedores y las cuentas relacionadas. ¿Qué tipo de evidencia se obtiene a través de la aplicación de este procedimiento? ¿Dentro de qué concepto se puede agrupar a esta evidencia? Que se agrupa conjuntamente con la misma evidencia obtenida en el examen de otros componentes. La evidencia que se obtiene son procedimientos analíticos, que en definitiva, si nosotros nos extendemos un poquito del punto de vista semántico, resultado de los procedimientos analíticos. Pero son procedimientos analíticos. Procedimiento analítico que en este caso sí coincide con la denominación del procedimiento en general, pero la evidencia son procedimientos analíticos. Y había mencionado cuando tratamos este punto de que eventualmente los procedimientos analíticos en la terminología tradicional se denominaban pruebas globales de razonabilidad. Esa era la evidencia. El procedimiento era cómo se la ejecuta, de acuerdo a cada uno de los componentes de los estados contables. Pasemos al punto 3. El punto 3. Confirmar las cuentas por pagar mediante el procedimiento de circularización. Confirmar las cuentas por pagar mediante el procedimiento de circularización, seleccionando una muestra de proveedores del listado entregado por el ente. Circularizar también por muestreo a los proveedores con saldo cero a la fecha de cierre. Confirmar las cuentas por pagar mediante el procedimiento de circularización, seleccionando una muestra de proveedores del listado entregado por el ente. Circularizar también por muestreo a los proveedores con saldo cero a la fecha de cierre. Este es el procedimiento. Esta es la descripción de cómo se ejecuta el procedimiento con el objeto de obtener evidencia. ¿Y qué tipo de evidencia se obtiene por aplicación de este procedimiento? Se obtiene lo que se denomina o se agrupa todos los resultados de la aplicación de este procedimiento, se agrupa en lo que se denomina la evidencia de la confirmación, donde se agrupan los resultados de todos los procedimientos similares aplicables en otros rubros o componentes. Dentro de la evidencia de confirmación se agrupan todos los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de procedimientos similares en otros componentes de los estados contables. Se lo denomina confirmación. Y en el punto 4 tenemos aplicar procedimientos alternativos para las circulares no contestadas. Revisión de los pagos a proveedores relacionados con fecha posterior al cierre del ejercicio y examen de la documentación respaldatoria de la integración del saldo al cierre. En este caso es simple. Si bien es un procedimiento complementario, nos proporciona los resultados del procedimiento, nos proporciona una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? En este caso, como en el caso del punto 1, es documentación, que se va a agrupar conjuntamente con
mejor dicho, se va a clasificar conjuntamente con todos aquellos resultados de la aplicación de procedimientos que tengan el objeto de obtener prueba documental. Documentación. ¿Por qué? Porque se examina a través de los procedimientos documentación de respaldo. Y toda la evidencia que se obtiene se la clasifica como documentación. Esa es la evidencia que se obtiene. Seguimos. El punto 5. Realizar el recálculo de los correspondientes resultados financieros incluidos en el estado de resultados, incluidos en el estado de resultados y comprobar su razonabilidad. Bueno, en este caso estamos en una evidencia de características similares al punto 2, es decir, que se clasifica los resultados emergentes de la aplicación de este procedimiento en lo que nosotros conocemos como procedimientos analíticos. Toda la evidencia vinculada al análisis de la razonabilidad y comportamiento de los saldos se agrupan dentro de la clasificación de procedimientos analíticos. El punto 6. Comprobar el control de calidad que se realiza de las mercaderías recepcionadas. Comprobar el control de calidad que se realiza a través de las mercaderías recepcionadas. Comprobar el control de calidad que se realiza a través de la mercadería recepcionada. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Vamos a ir a revisar tanto la documental como las condiciones de la mercadería. Lo podemos clasificar en documental, pero no. Lo vamos a clasificar dentro de las evidencias vinculadas a la observación. La evidencia que se obtiene es observación. ¿Sí? Puede clasificarse también dentro de lo que se denomina prueba documental, pero preferentemente se la trata de ubicar dentro de los resultados de lo que es la evidencia de observación. El punto 7. Revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. Revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. La evidencia a la que hacemos referencia en este caso es a la que se denomina consulta, que puede ser con el gerente o puede ser con cualquier otro recurso humano que participe de los procesos de la organización. En general, a este tipo de procedimientos, mejor dicho, a los resultados de este tipo de procedimientos, se lo clasifica como consulta. La evidencia de consulta. Ahora ya vamos a hacer algunos comentarios cuando finalice el análisis de cada uno de los puntos que estamos desarrollando. Presenciar la toma de inventario y realizar el recuento físico de la mercadería por muestreo. En este caso, como habíamos comentado cuando analizamos el procedimiento, se combinaban dos procedimientos en este caso. Nosotros vamos a tratar de limitarnos a la identificación de uno solo, porque es el que sobresale en este caso, que es el recuento físico. ¿Cuál es la evidencia dentro de la cual se los puede clasificar a los resultados obtenidos de la aplicación del procedimiento que se describe en el punto 8? Examen físico. Examen físico. Así se denomina la clasificación. El punto 9. Recalcular las depreciaciones del ejercicio. Recalcular las depreciaciones del ejercicio. ¿Qué está haciendo acá el auditor a través de la aplicación de este procedimiento? Está efectuando la misma tarea que desarrolló el ente a efectos de determinar los valores
correspondientes o representativos de las depreciaciones. Habitualmente a la evidencia que se obtiene de este tipo de procedimientos se las denomina desempeño o reproceso. Desempeño o reproceso. Todo tiene que ver con la denominación que les resulte más fácil a ustedes, pero de hecho esas son las denominaciones. Desempeño o reproceso, que es la evidencia que se obtiene cuando se aplica un procedimiento por el cual la auditoría ejecuta la tarea que ya hizo el ente, o sea, la repite a la tarea que ya hizo el ente para verificar si los resultados emergentes de dicha tarea son correctos. Ese es reproceso o desempeño. Y por último, el punto 10, relevar los bienes de uso y cotejar con el inventario entregado por la empresa. Relevar los bienes de uso y cotejar con el inventario entregado por la empresa. En este caso, los resultados, la aplicación del procedimiento es el relevamiento de los bienes de uso. En realidad, el relevamiento de bienes de uso, en este caso, como así tal cual está planteado, en el práctico, uno tiene la idea de que se realiza el examen físico, y es así. Los resultados de la aplicación de este procedimiento los podemos agrupar, así como lo hicimos en el procedimiento de inventario, en lo que es examen físico, como evidencia. Y repito, habiendo finalizado la agrupación en lo que nosotros conocemos como evidencia de auditoría, hay que tratar de discernir con claridad lo siguiente. No hay que confundir procedimiento con evidencia. Evidencia es la clasificación, es decir, aquellos grupos en los cuales nosotros incluimos por su naturaleza o por sus características similares los resultados emergentes de la aplicación de procedimientos. Una cosa es el procedimiento de auditoría, que es una actividad que se ejecuta con el objetivo de obtener resultados, y otra es la evidencia, es decir, esos resultados. Y esos resultados, desde el punto de vista de la auditoría, tienen un mecanismo de clasificación estándar, a los cuales nosotros hicimos alusión en el desarrollo del examen. Habitualmente existen diversas clasificaciones. La mayoría de los autores utilizan una clasificación propia. Ustedes en la bibliografía van a encontrar diversas clasificaciones, pero en general nos encontramos conceptualmente con distintos tipos de evidencia. Por ejemplo, examen físico, por ejemplo, confirmación, por ejemplo, documentación, por ejemplo, consulta, por ejemplo, reproceso de desempeño y, por ejemplo, procedimientos analíticos. Se encontraron con 6 tipos dentro de los cuales ustedes incluyen aquellos resultados que obtuvieron de la aplicación de los procedimientos de auditoría con el objeto de obtener evidencia respecto a las afirmaciones de la administración. Espero que haya quedado claro la diferencia entre procedimiento de auditoría y evidencia. ¿Evidencia por qué? Porque a ustedes, ¿qué es lo que les queda? Determinar cuál es la evidencia más confiable, es decir, la que a ustedes les va a resultar mayormente valiosa para poder confirmar que la información financiera es lo suficientemente consistente con lo que es la realidad de la organización. Hay evidencia más confiable y otra menos confiable. Como les había dicho anteriormente, la proporcionada por tercero habitualmente es de la mayor confiabilidad en detrimento de aquella proporcionada por los recursos
de la empresa, como consecuencia de que ésta puede ser afectada por sesgos subjetivos, tanto la documental como la de los recursos humanos, excepto de que se trate de los niveles superiores de la organización, los cuales al tener un mayor compromiso con los objetivos de la organización, digamos, se les pueden efectuar cuestionarios suficientemente confiables. Pero cuando vamos bajando de los niveles organizacionales del ente, nos vamos a encontrar con que la información habitualmente es menos confiable. Por eso se recurre, ese es el motivo por el cual se recurre, o el auditor o la auditoría recurre a sus propios sentidos. Es decir, es el auditor el que efectúa el examen físico, es el auditor el que efectúa el reproceso o el desempeño, es el auditor el que efectúa la observación, es el auditor el que efectúa el examen de la documentación de respaldo. Utiliza él su sentido, él es el que aplica los procedimientos analíticos. Y en los únicos que le resulta confiable es en el caso de la evidencia de confirmación, ya que sí se obtiene de terceros. Pero fíjense que es el auditor el que aplica aplica habitualmente las actividades que le permiten obtener la evidencia de auditoría. Por eso, porque en principio no confía en los recursos de la organización, como consecuencia de que el auditor debe determinar la verosimilitud de la información que es elaborada por la organización. Por eso es que, repito, recurre a sus propios sentidos. Espero, chicos, que haya quedado claro. Habiendo terminado el trabajo práctico 2, vamos a tratar de resolver los problemas tecnológicos con los que nos estamos encontrando. Recién la contadora Greco me mandó la manera de pasar la clase grabada al aula virtual. Estamos corrigiendo los problemas. Sí. ¿En qué sentido? La evidencia... No, todavía no, la verdad que todavía no. Pero va a ser por el mecanismo de autocorrección. Así que estoy en eso. Dame tiempo porque estamos tratando de corregir los problemas tecnológicos. Volviendo a la pregunta, el 5 y el 10. Sí, si puede repetir, por favor, la evidencia la evidencia. Sí. La evidencia es el desempeño o reproceso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el auditor efectúa la misma tarea que efectuó el ente. Al momento de efectuar los cálculos vinculados con cada uno de estos puntos. En un caso, los resultados financieros, y en el otro caso, la amortización del ejercicio. Claro, en el punto 9 y 10, entonces la evidencia es desempeño y reproceso. Exactamente. O reproceso. Sí, y en la 5, ¿qué dice realizar es lo mismo también? Perfecto. Comprobar el control de calidad que se realiza en las mercaderías, esa para responder la última pregunta. Comprobar el control de calidad que se realiza de las mercaderías recepcionadas es observación. Que puede también identificarse como examen de documentación de respaldo o documentación, pero acá no hay documentación involucrada en el medio. Está bastante incompleta la redacción, pero a simple vista es observación. ¿Alguna otra inquietud, chicos?
Profe, disculpe, ¿qué punto dijo que es observación? ¿El 6? ¿O El 6. el 6? Ajá. Y con respecto al 5, usted había dicho que era un procedimiento analítico, ¿puede ser? Sí, sí, ¿O bueno, eso que me dijo? corrijo ahora. Ajá, ¿Es, por eso. es proceso o desempeño? Es, de desempeño. Sí, sí, sí. Profe, vio que dio los ejemplos de confirmación, examen físico, y dentro de recálculo, desempeño, ¿cuáles podrían ser los procedimientos o esos que agrupa, como había escuchado, como había expuesto? Acá están los ejemplos más. Tenés depreciaciones del ejercicio, tenés el cálculo de intereses, tenés el cálculo Ujú, de las previsiones por incobrables, por ujú, despidos. sí. eh, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Eso Eh, en desempeño? sí, 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 sí. Es los Ajá, procesos. sí. Porque el cálculo lo hace en principio La la empresa. empresa. Vos lo que tenés Ujú. que hacer es repetir el procedimiento para ver si lo hizo bien. Ah, claro, sí, 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 ¿Me entendés? entiendo. ¿Ah? Sí, sí. ¿Y en recálculo? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que Ajá. pasa es que alguna bibliografía lo denominan desempeño y otro reproceso. Entonces, a efecto de que ustedes no se confundan, cuando es uno, es el otro. Ajá, perfecto. ¿Y en consulta? ¿Qué ejemplos En serían? consulta es cuando vos charlas con un funcionario o con un personal de la empresa preguntándole, por ejemplo, cómo ustedes conforman el legajo de las cuentas por cobrar, quién las autoriza, qué autorizaciones requiere, qué requisitos le piden al deudor. Es decir, le está preguntando a un empleado o a un gerente algo Sí, para que te sí, proporcione sí, ahora información. sí, entendí. Relacioné con uno de los ejemplos. Sí, profe. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, si no me equivoco, la contadora Greco había pasado, no sé si son las nuevas fechas de los parciales que habían preguntado hoy los compañeros. Y ella Espere tiene que. que saber, porque está a Ajá, cargo de la cátedra. sí. Ujú. La verdad que por ahí nosotros recibimos la información atrasada. O sea que probablemente yo el lunes le pueda decir la fecha. Pero más allá de eso, no, hoy Sí, no, sí, no la entiendo. conozco. Sí, está, profe. Gracias. ¿Alguna otra, chicos? Si no, nos encontramos el lunes. Dale, nos vemos el lunes, chicos. Que pasen un buen fin de semana. Y no se junten, por favor.